Impresionante cómo una imagen puede transformar completamente nuestra visión sobre alguien, ¿verdad? Como si un clic pudiera capturar toda la esencia de una persona. Desde la caída de un comediante hasta el policía injustamente juzgado, aquí hay 6 fotos que arruinaron vidas. Número 6. La caída de un comediante. Antes de comenzar, comparte en los comentarios desde dónde nos estás siguiendo. Empecemos. Kathy Griffin, la comediante, descubrió de la manera más difícil que ciertos límites nunca deben ser cruzados. En 2017, posó con una cabeza decapitada falsa que se asemejaba al entonces presidente Donald Trump, con la intención de hacer una declaración provocativa. Sin embargo, las consecuencias fueron mucho más severas de lo que anticipaba. La imagen generó una enorme conmoción, resultando en una reacción rápida y feroz. A pesar de sus intentos de disculparse, el daño fue irreversible. Pido disculpas, fui demasiado lejos, cometí un error y estaba equivocada. Griffin perdió múltiples trabajos, fue despedida de su papel como presentadora en la víspera de Año Nuevo de CNN y terminó efectivamente siendo puesta en la lista negra de la industria del entretenimiento. En un intento de retomar el control, incluso retiró su disculpa, alegando ser blanco de persecución política. Desafortunadamente, su carrera ya estaba en declive, llevándola a presentarse en lugares oscuros como Beirut, lejos de los reflectores que antes disfrutaba. Número 5. El precio de la tragedia. En 1995, Estados Unidos fue sacudido por el atentado de Oklahoma City, un acto de terrorismo doméstico que cobró 168 vidas, incluidas niños. En medio de la destrucción y el caos, surgió una fotografía que pasó a simbolizar los horrores de ese día. La imagen muestra a un bombero sosteniendo el cuerpo sin vida de un bebé, evocando emociones en todo el mundo. Sin embargo, la historia detrás de esta imagen es tan intrincada como los sentimientos que despierta. El hombre que capturó esta imagen perturbadora no era un periodista o fotógrafo profesional, sino Michael P. Murphy, un bombero con una cámara en mano en el momento correcto. Al escuchar la explosión, Murphy corrió a la escena y fotografió las consecuencias para la revista Newsweek. Inicialmente, creía ser dueño de los derechos de la foto, ya que fue él quien la tomó, pero las complicaciones surgieron cuando la madre del bebé contestó la forma en que la muerte de su hijo fue retratada. La situación se agravó cuando el empleador de Murphy alegó la propiedad de la imagen, argumentando que, por estar de servicio y usando equipos de la empresa, la foto les pertenecía. Esto desencadenó una batalla legal para la cual Murphy estaba mal preparado, resultando en cuentas crecientes debido a su lucha contra una empresa con grandes recursos financieros y un equipo de abogados. Para empeorar, otro fotógrafo, Charles Porter, también capturó el momento y su imagen terminó siendo la que ganó destaque, dejando a Murphy para reconstruir su vida destrozada. Él enfrentó las repercusiones de sus acciones, pero algunos individuos de esa historia lidiaban con sus propias luchas ocultas, al igual que la próxima persona que discutiremos. Número 4. Acusación injusta. Esta fotografía nos lleva de regreso a junio de 1968, un verano marcado por tragedias. En ese mes, ocurrió el asesinato de Robert F. Kennedy, una figura profundamente influyente en la historia estadounidense. Agradezco a todos ustedes que hicieron esto posible esta noche. Su muerte prematura afectó a innumerables personas alrededor del mundo, pero una imagen inquietante de esa noche permanece inolvidable. Muestra los últimos momentos de Kennedy, acostado en el suelo con la cabeza apoyada en las manos de un desconocido. Mientras los espectadores pueden reconocer a Kennedy, pocos recuerdan al joven que lo sostenía. Su nombre era Juan Romero, un joven de 17 años, un chico mexicano que trabajaba en el hotel donde ocurrió el incidente. Puedes preguntarte cómo Romero terminó capturado en un momento tan sensible. Simplemente, él estaba sosteniendo la mano de Kennedy cuando el senador fue disparado. En un instante, Romero estrechaba la mano de un hombre que admiraba y al siguiente se encontraba en medio de un asesinato. Apretón de manos fuerte con ambas manos. La fotografía inmortalizó ese instante angustiante,
mostrando a Romero atónito y tomado por el dolor mientras sostenía la cabeza de Kennedy. La imagen se esparció rápidamente por periódicos y pantallas de televisión en todo el mundo, simbolizando la tragedia del asesinato. Sin embargo, posteriormente, algunos comenzaron a culpar a Romero. Cartas inundaron el hotel donde trabajaba, acusándolo de alguna manera, estar involucrado en la muerte de Kennedy, simplemente porque había pausado para saludarlo. Algunos individuos incluso sugirieron de manera irracional que debería haber tomado la bala en su lugar. A pesar de recibir algunos mensajes de aliento, la negatividad abrumadora pesó sobre Romero. No estaba preparado para la intensa atención que de repente se apoderó de su vida. Como un joven de origen humilde, todo lo que quería era regresar a su rutina normal. Desafortunadamente, eso se mostró imposible. La culpa y el escrutinio constante se volvieron insoportables, llevándolo a mudarse frecuentemente para escapar de la notoriedad que lo seguía. Incluso a medida que envejeció, se estableció y formó una familia. Las cicatrices emocionales de esa noche nunca desaparecieron completamente. Romero nunca realizó su sueño de asistir a la universidad, una esperanza que parecía distante después de esa noche fatídica. Aunque eventualmente encontró algo de paz, la sombra de la culpa y la fama no deseada lo acompañó por toda su vida. Esta historia sirve como un recordatorio conmovedor de que no todos aspiran a la fama, especialmente cuando esa fama viene con un costo personal tan alto. Número 3. El policía malentendido. Imagina esforzarte para hacer lo que crees que es correcto solo para ser etiquetado como un villano internacional. Esa fue la suerte de Dick Middleton, un policía en el sur de los Estados Unidos durante el movimiento por los derechos civiles. Puede que hayas visto esa foto infame de Middleton, un policía blanco aparentemente permitiendo que su perro atacara a un joven manifestante negro. Esa imagen se convirtió en un poderoso símbolo de violencia racial y fue incluso inmortalizada en una estatua en Birmingham. Sin embargo, la historia detrás de esa foto es más compleja de lo que parece. Malcolm Gladwell explora la narrativa de Middleton en su podcast Revisionist History. Según Gladwell, el incidente no fue lo que aparentaba. En ese día fatídico, el joven manifestante Walter Gadsden accidentalmente tropezó con Middleton. En respuesta, el perro del policía se lanzó hacia Gadsden instintivamente. En lugar de dirigir al perro para atacar, Middleton estaba tratando de alejar a Gadsden mientras al mismo tiempo restringía a su perro. La cámara capturó un momento fugaz que creó una narrativa engañosa. En el clima tenso de la era de los derechos civiles, las suposiciones eran altas, llevando a muchos a concluir lo peor sobre las acciones de Middleton. Las consecuencias de esa fotografía atormentaron a Middleton por años, resultando en amenazas y correspondencias de odio dirigidas a él y su familia. Aunque mantuvo su trabajo, el impacto emocional fue inmenso. Esta serie desafortunada de eventos contrasta fuertemente con la próxima historia, donde individuos traen tumulto sobre sí mismos activamente. Número 2. Una vida alterada por la tragedia. Conozcan a George Holliday, un individuo común viviendo su vida como operador de cámara. Su existencia dio un giro dramático el 3 de marzo de 1991, cuando escuchó sirenas afuera de su casa, llevándolo a un momento pivotal en la historia. Curioso sobre la conmoción, Holliday tomó su cámara de video y salió para ver qué estaba pasando. Lo que grabó sacudiría a la nación hasta el núcleo: la brutal agresión a Rodney King por varios policías. Ese incidente ocurrió mucho antes de la era de los smartphones y las redes sociales, haciendo la filmación de Holliday aún más notable. Sin embargo, el video se volvió notorio, transformando lo que debería haber sido un momento de orgullo en una pesadilla para Holliday. En ese entonces, muchos creían que la policía operaba con impunidad, especialmente en relación a comunidades marginadas. Incluso con evidencia visible de los policías agrediendo brutalmente a un hombre casi inconsciente, los tribunales absolvieron a los oficiales de todos los cargos. Ese veredicto provocó una indignación generalizada en Los Ángeles, resultando en disturbios que llevaron a 54 muertes, cientos de heridos y una destrucción extensa por toda la ciudad. Mientras el público luchaba con las consecuencias,
Holiday enfrentaba una carga inesperada. En lugar de ser celebrado por exponer la verdad, fue culpado por los disturbios subsecuentes, como si su filmación hubiera de alguna manera incitado la violencia. El intenso enfoque de los medios empeoró su situación. Una vez revelada su identidad, Holiday recibió amenazas de muerte y su vida se desmoronó. Perdió su trabajo y el estrés en su matrimonio se volvió insuperable. Hoy, trabaja como operador de cámara freelance, pero optó por mantener un perfil bajo, evitando cualquier atención que pudiera traer de vuelta recuerdos indeseados. Su breve notoriedad fue aún manchada cuando una tarjeta de trivia en el juego Trivial Pursuit escribió su nombre incorrectamente. Sin embargo, como veremos en la próxima historia, no todos los errores públicos llevan consecuencias tan severas. Número 1. La historia trágica de Oya. Imagina vivir en la Inglaterra victoriana, una época en que el aire estaba cargado de humo y la vida se movía a un ritmo más lento. Las expectativas sociales pesaban sobre los individuos, a menudo sofocando sus espíritus. En ese escenario, un artista llamado John Everett Millais creó uno de los retratos más etéreos jamás pintados. La pintura retrata a una joven mujer flotando sin vida en un río, rodeada por flores. Pero la modelo de Ofelia no era una mujer común. Su nombre era Elizabeth Siddal, una joven sin el privilegio de la riqueza o la fama. Elizabeth trabajaba como asistente de un fabricante de sombreros, luchando para sobrevivir en una sociedad que, en gran parte, la ignoraba. Sin embargo, el destino tenía planes mayores para ella. Con su cabello rojo y piel clara, Elizabeth llamó la atención de la Pre-Elite Brotherhood, un grupo de artistas que buscaba crear obras vívidas y detalladas. Ella encarnaba perfectamente la visión artística de ellos. Sin embargo, ser una modelo en la Inglaterra victoriana estaba lejos de ser glamoroso. No había camerinos lujosos, solo un espacio estrecho para prepararse. Millais estaba determinado a capturar la esencia de Ofelia de forma auténtica. Hizo que Elizabeth posara en una bañera llena de agua para imitar el río en la pintura. Era invierno, y a pesar de tener lámparas de aceite para calentar el agua, las lámparas eventualmente se apagaron, dejando a Elizabeth en agua helada. A pesar del malestar, permaneció perfectamente inmóvil por horas mientras Millais pintaba. Desafortunadamente, esa dedicación llevó a consecuencias graves, ya que el agua fría causó neumonía, que la afligió por el resto de su vida. Estamos hablando de los años 1800, y los tratamientos médicos a menudo eran más perjudiciales que útiles. A Elizabeth le prescribieron láudano, una mezcla de alcohol y opio, que alivió su dolor, pero también la llevó a la dependencia. Con el tiempo, enfermó, y la hermosa musa de muchos artistas quedó sola y vulnerable. Su relación tumultuosa con Dante Gabriel Rossetti, un artista prominente de la época, aumentó su sufrimiento. Estaban románticamente involucrados, pero su relación era inestable. Aunque comprometidos, la salud de Elizabeth se deterioró y ella trágicamente tuvo un hijo muerto a término en 1862. Ella acabó muriendo de una sobredosis de láudano. Su vida fue trágicamente interrumpida. En un giro angustiante, Rossetti, tomado por el dolor, colocó un cuaderno de poemas dedicados a Elizabeth en su ataúd. Sin embargo, 7 años después, se arrepintió de esa decisión y exhumó su tumba en un intento desesperado de recuperar el cuaderno. La historia de Elizabeth Siddal, antes llena de esperanza, sirve como un cuento de advertencia sobre el precio del arte y la belleza. No obstante, como veremos, algunas historias destacan cómo las consecuencias pueden surgir de la pura tontería. ¿Alguna vez te han fotografiado en una situación embarazosa? Déjanos saber en los comentarios abajo. Hasta la próxima.